diciendo, qué bueno encontrarnos en esta mañana nuevamente para compartir la palabra de Dios. Y qué bendición que usted le pertenezca a Dios, que usted y su familia, que ya han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, usted pueda estar allí en familia compartiendo. Y estos tiempos de pandemia son para ellos, ¿sí? Tomamos como una ventaja grande de estar reunidos, que las iglesias sigan creciendo y multiplicándose en todas partes y que las iglesias sigan en unidad. Qué bendición encontrarnos aquí. Y usted que llegue por primera vez y escucha esta palabra, sepa usted y quede ese momento allí y aprenda lo que Dios tiene destinado para usted y para toda su casa, para usted y para todos y para su futuro, para usted y para el tiempo en el que estamos. Bendito sea el Señor. Los invito allí que en el día de hoy traigan un trozo de pan y traigan también un jugo de cualquier uva, que traiga un tipo de líquido, porque vamos a compartir hoy lo que respecta a la Santa Cena, lo que respecta a lo que Cristo, uno de los últimos mandamientos que hizo el Señor Jesucristo, estando aquí físicamente en la tierra. Entonces, allí, si usted toma apuntes, tenga allí su Biblia, un esfero y una hoja de apuntes, porque Dios nos quiere hablar todos los días. Un solo cuerpo, unidos con Cristo. Vamos a propender en la unidad, porque eso es lo que quiere el Señor. Que la iglesia sea santa, porque sin santidad no irá al Señor. Que la iglesia sea pura, sin mancha y sin arruga, y que la iglesia también esté unida, para que cuando Cristo venga a levantar su iglesia, levante una iglesia que está integrada, una iglesia que tiene paz, una iglesia que disfruta la gracia de nuestro Dios. Entonces vaya allí a Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. Y vamos a encontrar allí Juan 10, 27. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios dice allí el Señor, bendito sea el Señor, que Dios dirija nuestras palabras. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dijo Jesucristo, yo y el Padre uno somos. Yo y mi Padre uno somos. Yo y mi Padre uno somos. Esto es maravilloso porque es lo que Dios quiere, es lo que Jesucristo, esa es la voluntad del Padre. Que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo sean uno solo. Teniendo una misma gloria, el mismo poder, la misma unción. Y los tres son exactamente iguales. Pero el uno y el otro se someten entre sí y tienen una perfecta unidad. Por eso Juan capítulo 10, versículo 30 dice, yo y mi Padre somos uno solo. Ahí es donde estriba el poder, es donde se basa el poder de Dios, del universo. Y es que tienen un mismo pensamiento y una misma manera de acción, un mismo hablar, una unidad perfecta. Y eso es lo que Dios ha querido también para la humanidad. Si ustedes miran, en Génesis, vamos al libro de los orígenes. En el libro de los orígenes nos vamos a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios para con la humanidad. Y así como el modelo del cielo está determinado que los tres vivan en perfecto balance, así también lo determina el Señor. Y así es la voluntad de Dios, lo que Él ha querido, para que nosotros estemos en unidad, no en conflictos, no el uno por el un lado y el otro por el otro lado. No, lo que Dios quiere es que tengamos un mismo pensamiento. Vamos a mirar, bien. Busque allí en Génesis capítulo 2, versículo 5. Génesis capítulo 2, versículo 5. Miremoslo desde el 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, los tres cielos. Ahí vemos a un Dios arquitecto, y el arquitecto del universo dice los orígenes. Esto fue lo que Dios creó. Versículo 5, y creó y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y aquí está Dios creador. Ahora el versículo 6 dice el Señor, sino que subiera de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente.
Y ahí está Dios creador. En el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y cuando dice la palabra de Dios, que Dios plantó, es que vemos a un Dios que es agricultor, que es un Dios que toma el campo, es un Dios campesino, es un Dios que tiene los roles, y mire, los roles que Dios tiene allí, ser arquitecto, ser creador, ser campesino, es para algo fundamental. En el versículo 9 lo encontramos, mire, esto es maravilloso. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y mira, ahí vemos a un Dios que está haciendo, que está realizando una obra poderosa, un Dios que está realizando una gran bendición. Si ustedes miran ahora en el 21, viene el culmen de la obra de Dios. Y el 21 está: entonces Jehová Dios, nuestro Señor, hizo caer sueño profundo sobre Adán después de haberlo creado, y mientras éste dormía tomó de sus costillas y cerró de la carne en su lugar. Y ahí vemos a un Dios médico cirujano. Dios tiene todos los roles. ¿Para qué? Para crear otra obra más. Porque Dios, nuestro creador, crea y perfecciona su obra. En el versículo 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es obra. Adán dijo, esto es obra ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre, dice Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a la mujer, y serán una sola carne. Miren lo que vamos, miren lo que Dios hace. Creó los cielos, creó el universo, creó los mares, creó las plantas, fue el arquitecto, fue el creador, fue el campesino, ¿sí? Fue el cirujano, pero ¿todo para qué? Si usted ve el culmen de la humanidad, de crear al hombre y la mujer, era con un propósito fundamental. Y el propósito fundamental, lo que Dios quiere es que sean uno solo, que estén unidos. Por eso Dios no creó a la mujer aparte. Dios no dijo, yo voy a crear a Adán y en otro montón de tierra voy a crear a Eva. No. De la materia, de la física, del físico de Adán, tomó parte y tuvo la posibilidad, y tuvo el poder, y tuvo la gloria, y tuvo la bendición de ese trozo de carne, porque yo creo que fue así, fue un pedazo de costilla, ¿sí? Poder haber tomado un pedazo de cartílago, poder tomar un pedazo, una parte de cabello, ¿sí? O una parte de uña, y de ese ADN poder haber creado también a la humanidad, a la mujer. Pero dice el Señor que tomó cerca del corazón, de parte de sus sentimientos, de parte de su emoción, de parte de su sentir, tomó a la mujer. Es poderoso. Y aquí hay palabra de revelación. Dios tomó parte de él para que hiciera falta. Y si ustedes ven un poco más las Sagradas Escrituras, dejó a Adán que estuviera solo un tiempo para que valorara la compañía, que estuviera un tiempo soltero y allí solo, y buscando amistad en los animales y en las plantas. Pero cuando ya vio la necesidad, Adán, quizás Adán dijo, estoy muy solo, Señor, ¿por qué no me das compañía? Ahora, ¿compañía para qué? Para que miráramos lo que dice aquí enseguida en el 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. ¿Y para qué? Para que recrearan, para que fueran felices, para que reconocieran a nuestro Dios. Dios no necesita gloria, pero para que se multiplicaran, y para que también allí pudieran sojuzgar la tierra, y para que allí pudieran ser bendecidos, y para que Dios, su corazón estuviera gozoso viendo la obra de sus manos. Porque qué bonito es cuando un arquitecto ve una edificación, ve organizado un apartamento, una casa, ¿cierto? Qué bonito cuando un campesino ve el fruto de sus manos y ve cómo sus cultivos están creciendo. Qué bonito cuando el médico cirujano ve que el paciente ha sanado
y hasta mejor. Sí, qué bonito es la complacencia y se sienten felices. Un profesional, un abogado se siente feliz cuando ha ganado una partida, ¿verdad? En justicia. Un profesor se siente feliz cuando sus muchachos se han vuelto profesionales, ¿cierto? Y le están bien, porque ese es el amor que ha puesto Cristo en la humanidad, que las personas vivan juntas, unidas en armonía. Qué hermoso es cuando una pareja está unida y se han casado, como debe ser, y tienen sus hijos, sus padres se ponen contentos, sus suegros están felices, todo esto es lo que Dios quiere. Lamentablemente el pecado viene y destruye. Cuando aparece el ego, cuando aparecen las envidias, cuando aparece el pecado, cualquiera como se llame, como quiera que se llame, los vicios, el adulterio, cuando aparece cosas malas allí que intentan minar, que intentan destruir el hogar, pues hay separaciones y conflictos y están los divorcios, ¿verdad? Y lamentablemente esto es con lo que ha peleado la humanidad. Dios, el propósito de esto es que estuvieran juntos, que estuvieran unánimes, que los esposos se ayudaran, que los hijos ayudaran a sus padres, que los padres ayudaran a sus hijos, que se volviera una unidad. Y eso lo encontramos allí cuando el Señor dice en Juan capítulo 10, versículo 30. En Juan 10, 30 dice el Señor, yo y el Padre, uno somos. Él no dijo yo y mi Padre, dijo yo y el Padre. Por eso cuando vino, Él quiso venir a compartir a su Padre. Y Él cuando vino aquí a la tierra, dijo, enséñanos a orar. Los apóstoles le mencionaban que sentían la necesidad de poder tener una relación con Dios. Dios esperaba que lo dijeran. Siempre enséñanos a orar. Tenemos deseo. Nos sentimos solos. Juan le está enseñando a sus discípulos porque tú no nos enseñas a nosotros a orar. Y Él dijo, digan así, Padre nuestro. ¿Sí? Nuestro Padre. Y lo que trató y procuró Dios es que estuviéramos unidos. Por eso Él dio el ejemplo, dijo, sean unidos como yo y mi Padre somos uno solo, un mismo pensamiento. Yo decía algo que es maravilloso en las parejas, es que ojalá tuvieran una única alcancía, o sea, una única cuenta. Y la iglesia es un mategoísmos. La iglesia, al estar unida en una verdadera iglesia, que la iglesia se forma por dos personas. La iglesia que Dios determinó en Génesis capítulo 2 era una iglesia de dos miembros, con un único mandamiento. Sí, no pequen, no desobedezcan. Era el único mandamiento, nada más. Eran dos miembros, eran de entenderse. Pero ustedes ya saben la historia. Cada uno tomando su decisión por aquí, por allá, cada uno haciendo lo que quiera. Eso destruye el hogar. Eso acaba la armonía. Eso acaba el egoísmo, la envidia, el pecado, como quiera que se llame. Acaba con cualquier institución, con cualquier organización, con cualquier empresa. Pero todo lo contrario, cuando hay unidad, cuando los estados están unidos, cuando las naciones se integran, cuando una familia está unida y pueden vivir el Salmo 133, donde qué bonito y qué hermoso es que los hermanos vivan juntos en armonía, es donde desciende el poder y la gloria de Dios. Ahora bien, vaya usted allí en el nombre de Jesús de Nazaret a Efesios capítulo 4. En Efesios 4, versículo 1, dice el Señor, yo pues preso en el Señor, habla Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4, 2, con toda humildad y mansedumbre. Y aquí viene algo maravilloso que a todos nos gusta. Soportes en compaciencia los unos a los otros, en amor. ¿Sí? Soportes, en aguantes. O sea, no es que yo no me aguanto a esta mujer, es que no me aguanto a este hombre. No, o sea, tenemos que aprender. Yo de buena manera diría, necesitamos un seminario de soportes a su hermano, soportes a su cónyuge, soportes a sus hijos, soportes a sus hijas. Necesitamos un curso de esto. Cuando yo miro las escrituras y al observar este tipo de lo que Dios quiere, le decía, digo, hay que tener un curso de soportes en los unos a los otros. Seminario. Qué hermoso es que digamos, qué bueno es que alguien le diga a uno, pastor, yo quiero aprender a soportarme mi cónyuge. No es, Señor, yo no me soporto a esta persona. Yo quiero aprender a soportarme mi padre. Yo quiero aprender a soportarme, aguantarme, no me lo aguanto a mi hijo, a mi hija. ¿Sí? Y esta es una gran necesidad. Esta es la voluntad de Dios y es una necesidad del pueblo de Dios. Porque la voluntad de Dios es nuestro deseo.
hacer la voluntad del Padre de la gloria, que es lo que Jesucristo nos enseñó. Miren lo que dice aquí en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Hay gente que le molesta hablar de paz, hay gente que le fastidia hablar de paz, pero entre más les moleste, más paz vamos a tener en nombre de Jesús de Nazaret. Así se levanta el mismo infierno, ¿sí? Pero tenemos que hacer lo que Dios dice, la voluntad del Padre, y entre nosotros tenemos que ayudarnos, porque ningún pastor es perfecto, ningún apóstol es perfecto, ningún profeta, ningún evangelista, ningún maestro es perfecto. Lo que nos hace perfecto es cumplir la voluntad de Dios. Y lo que nos hace perfecto es que nos necesitamos los unos a los otros. Un pastor sin su iglesia no es pastor. Una iglesia sin su pastor tampoco lo es y no sería nada. Por eso lo que Dios dice es completamente cierto, completamente verdadero. Dios tiene razón, usted y yo no la tenemos, pero Dios sí la tiene. Y la encontramos en la Sagrada Escritura. ¿Y sabe qué? Usted no puede hacer iglesia solo. Usted no puede ser iglesia sola. Usted debe estar integrado a una iglesia con la que Jesucristo vertió su santísima sangre. Sino para que hubiera venido Jesucristo, si estaba lleno de poder y gloria en el cielo. Hubiera mandado un ángel, hubiera mandado un arcángel morir en su lugar, pero él mismo vino. Los buenos trabajos, los trabajos importantes los hace Él mismo, que lo va a realizar. Y Dios es el autor de la vida. Y Él sabe qué naturaleza somos nosotros, los hombres y la humanidad, que buscamos siempre nuestro contentamiento, buscamos siempre nuestra idolatría. Y en la iglesia, yo doy gracias a Dios porque la iglesia es un lugar donde se mata, se destruye la idolatría. Es un lugar donde la gente, si quiere ser iglesia, debe compartir las debilidades de los otros, debe aguantar las fortalezas de los demás, debe también celebrar que a otros les va muy bien y que pueden haber otras personas mucho más, con mayores éxitos que los demás. Y eso se llama iglesia. Y eso es lo que Dios quiere. En el versículo 4 dice lo importante también, dice, un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Sí ven? Cuando uno hace parte de una organización, uno cede sus derechos. Cuando usted se casa, cede sus derechos. A usted le gustaba mucho, por ejemplo, hacer deporte, o le gustaba compartir con sus amigos o sus amigas, pero usted, por hacer feliz a su cónyuge, usted mata esa idolatría en su vida. Usted, para hacer feliz a sus hijos o a sus hijas, y porque ya vive para ellos, y ya hace parte de una familia, ya sus derechos han sido rendidos, usted rinde sus derechos, como allí también en el cielo. En el cielo, ¿sabe qué vamos a ver, mis hermanos queridos? En el cielo vamos a ver muchos ángeles, muchos grandes señores, muchos príncipes, muchos reyes, que van a despojarse de su corona y la van a tirar a los pies del que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo nuestro Señor, que murió en la cruz y que por su santísima sangre nosotros hemos rendido nuestra vida a Él, porque Él la rindió por nosotros en la cruz. Y Él, cuando vino a la tierra, nos enseñó todo esto que está escrito en la Biblia, porque nuestra Biblia es el fundamento, no tenemos otro libro, porque no tener la Biblia sería guiarnos por opiniones de otros y de otras que no sirven para nada. Pero la Biblia es el fundamento principal y por eso nos guiamos. Todo hombre y toda mujer de sana tiene la Biblia allí. Un solo cuerpo es lo que dice el Señor. Esto es lo que Dios quiere. Tengan en cuenta y anótenlo. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, ¿sí? Uno, unidad, una fe, un bautismo. Esto es lo que Dios quiere. Un Dios y Padre de todos. Lo que nuestro Dios Jesucristo dijo. Dios Jesús el Señor Todopoderoso dijo, les tengo una buena noticia. Ustedes no están solos, ustedes no están huérfanos. Ya tienen quien les ayude, ya tienen quien los sane. Si usted está enfermo, Dios te va a sanar. Dios te va a sanar. Dios te va a sanar enfermedades físicas, enfermedades mentales. Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar. Si usted está en necesidad financiera, Dios te va a prosperar. Si usted está enfermo, no puede tener un hijo, no puede tener una hija, Dios te va a dar. Pero tienes que pedir y tienes que acercarte a Dios. Tienes que someterte a Dios, porque si no te sometes a la voluntad de Dios, entonces no podrías descubrir quién te va a dar la vida. Hay gente que dice que va a mantener enfermo y hay gente que es cristiana aún. Y dice, yo seguiré enfermo, ya esto mal me va a morir. Pero no descubriste, no viste quién creó al ser humano. Fue el mismo Dios, fue el mismo Jesús. Él fue el que creó al ser humano. Ahora bien, tienes que acercarte a Dios y tener comunión con el que quiere tener comunión contigo.
Yo sé, a veces estamos muy atapacados en el trabajo. Todos trabajamos, tenemos que madrugar bien temprano, tenemos que acostarnos muy tarde a veces. Pero Dios nos libre de caer en solamente estudio y ahí esclavizados. Yo veo gente esclavizada por el estudio todo el santísimo día. Veo gente esclavizada por el trabajo y veo gente esclavizada por los vicios, el canibalismo, la drogadicción, la inmoralidad sexual. Pero Dios vino para que tengamos vida, la tengamos en abundancia, pero tenemos que unirnos mucho más a Dios. Si usted se une a Dios, si usted tiene una buena relación con Dios, va a ser más fácil tener una buena relación con el ser humano. Va a ser más sencillo. Adán y Eva, era el propósito que Dios tenía con Adán y Eva. Dios quería tener relación con ellos, una relación íntima con ellos, es ser uno solo. Ya sabemos la historia, pero aquí tenemos la respuesta de Dios. Versículo 7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres, repartió dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y que el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos. Sí, vuelvo a mencionar los cielos, para llevarlo todo. Y este mismo Dios que, mire, desarrolló cuando estuvo allí en la cruz una guerra, que Él es más que victorioso. ¿Qué oportunidad puede tener Satanás de enfrentarse al Creador? Ninguna. ¿Qué oportunidad tiene una vasija de enfrentarse a su Creador? Ninguna. Pero aquí menciona Jesús la obra poderosa de Dios que le hizo, viéndola a todo el ser humano, cuando fue allí despojado en la cruz. Allí estuvo en la cruz, murió durante un día, una tarde, pero al tercer día se levantó en gloria y demostró a todo el universo, a los santos cielos, a la tierra y debajo de la tierra, que Él tiene poder sobre la vida y que Él tiene poder sobre la muerte, que Él es el Dios que estamos esperando, que es la solución a todos nuestros males, que es la solución a todas nuestras situaciones, cualquiera que sea, que Él tiene poder de sanar a usted, que Él tiene poder de liberarlo a usted, que Él tiene poder de resucitarlo, que Él tiene poder, que Él va a venir un día que lo estamos esperando, el pueblo cristiano, y va a levantar a toda su iglesia, que Él puede librarnos de esta pandemia, y que Él nos advirtió de que van a venir cosas peores y terribles, y que Él es la fuente. Por eso el Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estén cargados y cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Y sabe que esta es la respuesta que usted está buscando. Ese vacío que usted tiene en el corazón, que no tiene posibilidad de llenarlo ni con alcohol, ni con droga, ni con amigos, ni con amigas, ni con trabajo, ni con estudio, solamente lo puede llenar uno y se llama Jesucristo. Se llama Dios Todopoderoso. Y Él te va a dar el Espíritu Santo para que puedas salir adelante. Esa situación que andas en confusión, si tú permites que el Espíritu Santo llegue a tu vida, vas a tener claridad en todo. Y es la respuesta, que seas guiado y lleno del Espíritu Santo. Pero es imperativo que tú te congregues, es imperativo que tú estés en unidad con el Señor. Y es imperativo que tú busques también una iglesia de sana doctrina, que te enseñen a vivir en paz, que te enseñen a vivir en la gracia de Dios, que te enseñen también a someterte a la voluntad de nuestro Señor. Juan capítulo 10, versículo 30 dice, sean como yo y mi Padre y el Espíritu Santo somos uno solo, uno solo. Y el poder que ejerce estar unidos, estar integrados es grande. Eso lo entiende la iglesia y eso lo entendemos nosotros en el nombre de Jesús. Quiero avanzar aquí en esta parte, en el versículo 11. Él mismo constituyó unos, y aquí está la obra poderosa de Dios. Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. 5 poderosos ministerios que toda iglesia y todo pastor aboga porque esté allí. Yo clamo a mi Dios y le pido a mi Señor que en mi iglesia y la iglesia de usted, la iglesia en cualquier parte del planeta que esté, se levanten estos 5 ministerios. Y el Señor nos permite y nos dé la gracia de que se levanten estos 5 poderosos ministerios para este final de los tiempos, para que nos ayuden a salvar a cuanta persona sea posible. Y a fin de perfeccionar a los santos, ¿sí? ¿Cómo se perfeccionan los santos? En la unidad. Para que cada obra, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad. ¿Sí, esposo? ¿Sí, esposa? Lleguen a la unidad de la fe,
y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a una varona perfecta, lo que Jesucristo quería en Génesis. Eso es lo que nosotros tenemos que recuperar para Dios y conquistar para Dios. Nuestro Edén, nuestro paraíso en la tierra. Pero eso lo tenemos que hacer solamente a través de Jesucristo. A un varón y una varona perfecta en la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que tenemos que dar. Iglesia, tienes una tarea. Y la tarea, hermanos queridos, es eso. Procuremos la unidad. Yo sé, nos toca destruir nuestro egoísmo. Tarea para hacer. Destruye ese egoísmo. Destruya sus metas personales e individuales que solamente buscan levantar allí un ídolo que se denomina egolatría o yo soy. Quita eso, destruya eso en nombre de Jesús y ponga allí el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre dado a los hombres, y va a darse cuenta las grandes bendiciones que vamos a tener todos. El Señor los siga bendiciendo y prepare usted, mi hermano, en nombre de Jesús, lo que les hemos dicho al principio. Traiga allí una bebida, traiga allí un trozo de pan. Vamos a hacer lo que Jesucristo nos dio en el último mandamiento. Amada Iglesia, entonces en estos momentos vamos a disponer a compartir la Santa Cena. Los invitamos para que preparen su bebida, un trozo de pan y estemos en unidad familiar, así como nos ha enseñado el Dios de la Gloria a través de esta poderosa predicación de esta mañana, porque el Señor quiere que seamos uno solo, así Amén. como Él fue, uno solo Así con el es. Padre y con el Espíritu Santo. Y les invito, hermanos, a que nos ubiquemos en el Juan capítulo 6, versículo 31. Dice en la palabra del Señor: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. El Señor ve a todos ellos diciendo: Señor, anhelamos tu pan. Fíjate que en el desierto querían siempre un alimento diferente y nada los saciaba y creían que era Moisés, pero es el que da el pan verdadero, es el Dios de la gloria. Y ese es el pan que anhelamos en esta mañana, el pan de la unidad, el pan en donde nosotros podamos vivir en una común unidad los unos con los otros, el esposo perdonando a su esposa, la esposa perdonando a su esposo, a sus hijos, porque el Señor quiere que haya una unidad familiar. No hay nada Amén. mayor que el valor de la familia. Sí, y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el Señor, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Amén. Que así sea. Entonces, hermanos, los invito para que tomen allí la bebida que ustedes han preparado y tomen un trozo de pan y puedan ustedes allí compartir en familia. Y que Jesucristo, cuando venga por segunda vez, encuentre a su iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Que cuando Él venga y levante a usted y a su familia y a nosotros y a la iglesia, la pueda levantar limpia, sin mancha y sin arruga. Que el Señor les mantenga la unidad en sus casas, que mantenga la unidad ya en sus empresas, en sus instituciones y en la iglesia. Amén. Señor los guarde y los acompañe. Un feliz tiempo para todos, y como el Señor dice, id y haced discípulos a las naciones. Dios los bendiga, los acompaña siempre en el nombre de Jesús, y tengan unidad en el nombre de Jesús, porque cuando compartimos el pan y el vino recordamos lo que dijo Jesús: háganlo siempre en memoria mía, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Dios los bendiga, amada iglesia. Dios les acompañe. Amén.